Gorditas Maura. Smart for Life, tu vida más segura. Tucson, Carnes Finas, presenta. radioaguasonline.com, tu diversión, tu música. Inicia La Licuadora. Conduce Chuy Valdés. Patrocinan Dr. PC, Hospital de Celulares y Cómputo. Gorditas Maura. Smart for Life, tu vida más segura. Tucson, Carnes Finas, presenta. radioaguasonline.com, tu diversión, tu música. Inicia La Licuadora. Conduce Chuy Valdés. Patrocinan Dr. PC, Hospital de Celulares y Cómputo. Gorditas Maura. Smart for Life, tu vida más segura. Tucson, Carnes Finas, presenta. radioaguasonline.com, tu diversión, tu música. Inicia La Licuadora. Conduce Chuy Valdés. Patrocinan Dr. PC, Hospital de Celulares y Cómputo. Gorditas Maura. Smart for Life, tu vida más segura. Tucson, Carnes Finas, presenta. radioaguasonline.com, tu diversión, tu música. Inicia La Licuadora. Conduce Chuy Valdés. Patrocinan Dr. PC, Hospital de Celulares y Cómputo. Gorditas Maura. Smart for Life, tu vida más segura. Tucson, Carnes Finas, presenta. radioaguasonline.com, tu diversión, tu música. Inicia La Licuadora. Conduce Chuy Valdés. Patrocinan Dr. PC, Hospital de Celulares y Cómputo. Gorditas Maura. Smart for Life, tu vida más segura. Tucson, Carnes Finas, presenta. radioaguasonline.com, tu diversión, tu música. Inicia La Licuadora. Conduce Chuy Valdés. Patrocinan Dr. PC, Hospital de Celulares y Cómputo. Gorditas Maura. Smart for Life, tu vida más segura. Tucson, Carnes Finas, presenta. radioaguasonline.com, tu diversión, Talking with you yesterday. Together we ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, según la hora en que nos estés escuchando. Muchas gracias. Gracias a los aplausos que nos están llegando en este momento. Muy contentos porque ya es miércoles de La Licuadora. Un servidor, Jesús Valdés, transmitiendo en vivo desde la cabina Super Mega Inteligente. El programa número 1 de Aguascalientes, La Licuadora. Para todos ustedes, muchas gracias por estar escuchándonos por medio de la frecuencia de radioaguasonline.com. Y a la vez también estamos transmitiendo de manera simultánea en lo que es nuestro portal de Facebook, en nuestra página de Facebook. Ahí estamos también completamente en vivo en este momento también. Oiga, queremos hacer la invitación para que se queden en el programa, porque hoy tenemos un programa entretenido, divertido, y estaremos platicando con Natalia. Ella es una cantante de nueva generación y obviamente pues estaremos escuchando parte de su música. Estaremos platicando con ella en unos segundos más para que esté muy pendiente. Antes que nada, quiero agradecer la participación de nuestros patrocinadores, como es Smart for Life, tu vida más segura, Dr. PC, Hospital de Celulares y Cómputo, Tucson, Carnes Finas. ¡Ah, qué ricas carnes!
Gorditas Maura, muy ricas gorditas, y el certamen de belleza Miss Petit Aguascalientes, edición 2023, para que estés muy pendiente en las redes sociales de Miss Petit Aguascalientes. Chécalo, ahí están las bases, y también son patrocinadores de este programa de La Licuadora con un servidor, Jesús Valdés. El teléfono que tenemos en la cabina es el 449-125-1006. ¿Qué te parece si vamos a un pequeño corte comercial? Regresando, ya estaremos platicando con Natalia sobre el sencillo que nos va a estar platicando el día de hoy con Natalia en unos segunditos más. Vámonos a corte, cabina, ¿qué te parece? Y ahorita regresamos. Esto es La Licuadora. Ahorita regresamos. ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de estas vacaciones? Las de autobuses, restaurantes, hoteles. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Los 365 días del año. Música de hoy. radioaguasonline.com. radioaguasonline.com. Escucha los favoritos de siempre. Búscanos en las redes sociales. radioaguasonline.com. Clásicos. Ay, me encantan estos sábados de flojera. ¿Es miércoles, Homero? Oh, Miércoles de Licuadora con Jesús Valdés, 7 de la noche por Radio Aguas. Convivir más con tus hijos mientras crecen es súper chido. Como cuando los motivas a intentar una chilena en el food. Hay tantos momentos para disfrutar juntos. Que fumen siendo menores de edad no está chido. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. Carnicería Tucson, carnes finas. Tiene para ti pollo, res, pescado, chuleta ahumada, cerdo. Nos encuentras en Paseo de Villerías 301, local 6. Fraccionamiento Villerías. Pedidos al WhatsApp 449-273-6543. Recuerda, Tucson, carnes finas. Radio Aguas. No hay nadie, están de vacaciones. Ah, bueno, sí, pues sí. Debe haber mucho dinero. Claro que sí. Que no te sorprendan. Equípate con lo mejor en cámaras de vigilancia con Smart for Life. Llámanos al 449-493-1680. Tenemos el mejor equipo para tu casa o negocio. 449-493-1680. Así honradamente es imposible robar. Smart for Life, tu vida más segura. Radio Aguas. Tu diversión, tu música. Transmitimos en vivo desde Aguascalientes, México. Invitación a todas las jóvenes a participar en el certamen de belleza Miss Petit Aguascalientes, a realizarse en el mes de marzo de 2023. Requisitos: edad entre 18 y 27 años, soltera, facilidad de palabra, aspectos a calificar, personalidad, cultura, simpatía, conocimiento, creatividad y belleza. Para mayor información, comunicarte al teléfono 449-393-8819. Miss Petit Aguascalientes. Las más ricas del oriente. Gorditas Maura. Contamos con gran variedad de guisados. Deleita tu paladar con Gorditas Maura. Servicio a domicilio marcando el teléfono 449-343-7969. Ven y prueba las gorditas en Puente de Alvarado 137, Exegido, Ojo Caliente. Gorditas Maura. Estás escuchando Radio Aguas. Radio Aguas. Ahora puedes escuchar Radio Aguas desde tu celular o computadora. Descarga la aplicación emisoras.com.
Bien, pues ya estamos de regreso. Gracias a las personas que siguen conectados por medio de la frecuencia de radioaguasonline.com. Oiga, estamos viendo, muchas gracias a las personas que en este año estamos entrando con todo. Ahora sí que las estadísticas de nuestra estación estamos viendo que estamos incrementando y subiendo gracias al auditorio que nos sigue tanto en las redes sociales como en la página de Facebook y la página de Instagram. Y en nuestra página oficial, que es radioaguasonline.com. Ahí, en ese momento, ahorita estamos transmitiendo de manera simultánea en la página y en Facebook también. El teléfono que tenemos aquí en cabina, 449-125-1006. Y como le habíamos dicho al inicio del programa, tenemos una invitada muy especial a quien le queremos... A ver, cabina, ponle unos aplausos, que se escuche fuerte esos aplausos a Natalia. Muy bien. Natalia Fierce, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jesús, muy bien, muy contenta de estar aquí y platicar un poquito contigo y ver qué sucede. Excelente, Natalia. Oye, antes de comenzar a platicar contigo, yo sí quiero... Estábamos fuera del aire y le decía, oye, Natalia, vamos a platicar de ti, que la gente de acá de Aguascalientes te vaya ubicando, que sepa quién es Natalia Fierce y que nos platique... ¿Qué nos traes de novedades? Pero le preguntaba yo que de dónde es ella y ella me dice, soy de Chihuahua, pero no habla como de Chihuahua. Es lo padre de ello. No es cierto, no te creas. No, Natalia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Oye, sí, ahora sí vamos a entrar de lleno con las preguntas. Natalia, ¿quién es Natalia Fierce? ¿Desde cuándo comienza ella con el gusto de la música y de cantar? Uy, la pregunta del millón. Bueno, realmente yo creo que fue como tarde lo que yo descubrí todo este mundo del canto, porque yo era antes muy tímida, o sea, extremadamente tímida, literalmente ni siquiera ni en el baño cantaba. No fue hasta los 14 años que yo pues quise averiguar qué es el teatro musical. Yo empecé con el teatro musical primero. Y ahí fue donde formé mi entrenamiento en canto, actuación. De baile, yo ya era bailarina desde tenía conocimiento alguno. Y ahí fue donde formé mi entrenamiento en canto, musical y abarcar las tres áreas. Y de ahí me enamoré de, entonces, decidí entrar a teatro musical y abarcar las tres áreas. Y de ahí me enamoré de, o sea, de cómo una canción de 1 minuto puede contar toda una historia completa con inicio, final, trama, llanto, alegría, lo que sea. Me impresionó y dije, wow, yo quiero hacer eso. Oye, Natalia, realmente pues eres muy pequeña de edad. Bueno, pues, me comparo conmigo, yo ya me escucho joven, pero la verdad, Natalia, ya hasta traigo dentadura postiza. No, no te creo. No es cierto. No, cotorreo, pero eres muy joven. ¿Cuántos años tienes, Natalia? 20, fíjate, pero aún así nos está platicando Natalia que ella empezó y era muy tímida, muy callada, prácticamente pues ni nadie, o sea, yo me imagino que tu familia han de haber dicho, cabrón, Natalia ya anda de cantante, que Pepper, si ni hablaba, Natalia, ¿qué pasa? Literal, hasta en mi escuela también mis compañeros no se la esperaban. Oye, ¿y cómo fue que te iniciaste? O sea, estabas en una reunión con una familia y agarraste el karaoke y de ahí, oye, Natalia, qué bonito canta, o qué fue lo que pasó, qué fue lo que detonó a esa artista que llevas adentro. Realmente es una historia divertida, bueno, porque de chiquita yo era fan de Tinkerbell. Entonces, They Had hizo una canción para las películas. Entonces, me enamoré de esa canción y mi mamá también. Y un día la empecé a tararear. Y mi mamá me escuchó y dijo, oye, hay potencial. Eso. Y ella dice, ay. Yo decía, ay, ¿a poco, mamá? Y le dijo, sí, hay potencial. Y como que ella me fue inspirando mucho junto con mi hermano mayor. También como que me fueron ahí guiando, como que impulsando, inspirando. Hasta que un día dije, bueno, pues vamos a ver si es cierto, si son honestos o si solo me lo dicen por compromiso. Oye, Natalia, pero ¿en tu familia hay alguien más que se dedica a esto? Sí. ¿Sí? Mi hermano mayor, de hecho. Ok. Bueno, a ver si también hay alguna oportunidad y tenemos de platicar con él en otro día. Ahorita toca el turno para Natalia, pero entonces estás platicando la anécdota de que tu mamá fue la que empezó ahí a decir, oye, Natalia, ¿y si vamos metiéndote a canto? ¿O qué fue lo que te dijo así, literal? Me dijo que tenía que me dijo, eres muy afinada. O sea, y me dijo que era como
una ventaja de que sin clases, sin nada, como que sí daba las notas correctas y me dijo, aprovecha eso, Natalia. ¿Tu mamá también canta o no? Ella no le gusta cantar, o sea, que le pidan que cante, pero sí canta muy bonito. Ah, entonces a lo mejor de ahí viene la herencia, ¿no? Sí. Oye, Natalia, y bueno, así fue como comenzó Natalia, pero luego ya sembrando esa semillita, comenzó, me imagino, a ver tú también, empezaste a ver que tenías potencial y dijiste, va, me aviento. ¿Qué fue lo que primero sacaron para poder, vaya, qué primera canción fue la que tú lanzaste para que te escucharan? Yo decidí desde un principio aventarme con música original. La verdad fue un debate entre mi equipo porque pues es difícil, ¿no? La verdad, una música, o sea, empezar con música original es algo como pues más complicado que empezar haciendo covers, ¿no? Que ya son conocidos, que la gente ya quiere, que la gente ya se sabe. Pero yo desde un principio decidí como ir moldeando mi música y para ir experimentando, ¿no? Y ir descubriendo qué sí me gusta, qué no, qué estilos sí me quedan, qué estilos no. Y fue la canción que como que fue mi debut, se llama Interrumpiste mi vida. Interrumpiste mi vida. ¿Y esa es escrita por...? Es una como colaboración. Ah, ok. Así es, entre esta otra persona que no sé por qué no les gusta que la reconozcan. Y si por mí fuera yo estaría así por todos lados promocionándola, pero me dice, no quiero que me menciones. Y yo, pero ¿cómo no te voy a dar crédito? Entonces digo que es una colaboración. Ah, muy bien. Entonces, digamos que ella se mantiene el anonimato, pero tú eres quien da la cara. Así es. Ok, Natalia. De ahí se desprende después otra canción. Uh-huh. ¿Cómo se llama esta otra? Se llama Historias. Historias. ¿Y esta de qué habla más o menos? Historias habla, bueno, a mí me gusta creer que todos, o sea, que nada es una coincidencia. Uh-huh. Que ninguna persona con las que nos topamos, ya sea si por un segundo o por toda una vida, no es una coincidencia y que es para algo. Entonces, básicamente la historia habla de todo ese tipo de conexiones, de relaciones, de situaciones que como que te enlazan a ciertas personas y de cómo es que a veces las tienes que soltar, que dejar ir, para poder recibir nuevas y como dejar lo malo, aprender de los errores y seguir. Está inspiradora la canción. Ok. Oye, y otra, vaya, el género que te gusta, pues obviamente es el que estás desarrollando ahorita, pero también me decías que has estado experimentando con otro tipo de género de música, por ejemplo, ranchera, ¿nunca te gustó, Natalia? Uf, sí. ¿Sí? ¿También? Me encanta. Ok. El género que en este momento nos estás promocionando, ¿podríamos considerarlo como cuál, Natalia? Yo lo llamaría como un pop urbano. Pop urbano, ¿ok? Sí. Bien. Ahora ya vámonos a adentrar con respecto a la canción que estamos promocionando el día de hoy, que se llama Bailando Mil Ritmos, que ya tuve oportunidad de ver el video en YouTube y obviamente está padre, lo veo muy divertido entre todos ustedes ahí como que hicieron una reunión de chavos y ahí comenzaron a cantar, echar unas cantadas que me imagino que es una actividad que realizan seguido, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo surgió la producción de este video? Es que yo creo que todo como que se fue dando a la perfección, porque esa canción yo la escribí en tiempos de pandemia. Cuando estaba en su peor tiempo, en donde nos decían de que no salgan porque se pueden morir y a cada rato nos decían que 300 personas se morían y que esto y que lo otro y tragedia tras tragedia y más tragedia y yo como que me abrumé mucho. Okay. Entonces, y más que soy una persona que me encanta salir. Entonces, como nunca recibía buenas noticias, dije, bueno, la esperanza me la tengo que dar yo. Entonces, de ahí fue naciendo Bailando Mil Ritmos y como que me estaba diciendo a mí misma de que, a ver, esto solamente es el comienzo, mi vida apenas comienza, tengo una vida por delante en la que voy a cantar, voy a bailar, voy a disfrutar, soy joven y no me tengo que preocupar por ahora. Entonces, el video musical, de hecho, fue cuando nos dijeron que ya se podían
como que haber reuniones y que ya te podías juntar con las demás personas, que ya podíamos tener contactos. Entonces, ese video musical realmente también es un reencuentro de mis amigos y yo, de que no nos veíamos desde hace mucho tiempo debido a la pandemia. Ajá. Entonces, todas las risas, todos los juegos, todo el canto, toda la diversión, sí fue real. Sí, se ve que lo disfrutaron, eso es lo que yo también estaba viendo en el video. Y a la gente que nos está escuchando y viendo en este momento, bueno, no lo podemos reproducir en Facebook porque luego después nos lo va a tumbar la transmisión, pero igual tengan la oportunidad de buscarla a Natalia. ¿Cómo te pueden buscar en YouTube? Me encuentran como Natalia Fierce, con S, no con C. Con S. Bueno, esas son las redes sociales de YouTube, pero ahí estás en varias plataformas, ¿verdad, Natalia? Sí, estoy en Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, en todos estoy como @Natalia Fierce. Oye, ¿también haces TikTok, Natalia? Pues dice que es que... Eso ganas. Ah, ok. Ahí haces también, como que TikTok chistosos de todo. Fíjate que ahorita tengo dos cuentas en TikTok y la que ahorita me estoy enfocando mucho es del maquillaje. Ah, ok. Entonces ahí pueden seguir a Natalia en YouTube es más, pueden hacer esto, fíjate. A lo mejor ponen en su YouTube, escuchan una que otra rola ahí de Natalia y a la vez también van viendo ahí los consejos de TikTok de maquillaje, ¿verdad? Sí. Natalia, oye, aparte quisiéramos que nos platicaras de esta canción de Bailando Mil Ritmos. ¿Quién la escribió? Yo. ¿Tú? ¿Tú le fuiste la autora? Sí. Ah, ok. Sí. Y ahora los arreglos musicales, ¿con quién lo hacen o cómo se organizan ahí? Fue con un productor musical de aquí también de Chihuahua, súper talentoso, que estimamos mucho mi familia y yo, que se llama Cristóbal Moreno. Saludo a Cristóbal, que también hizo muy buen trabajo. Uh-huh. Muy bien. Oye, dentro de esa participación que estoy viendo ahí en el video, que se pusieron muy divertido entre todos ustedes, ¿cuándo me dices pues que lanzaron cuánto tiempo tiene de que se lanzó a YouTube y a las plataformas? Tiene más o menos como un mes. Ah, tiene poquito todavía. Sí, todavía es un bebé. Ah, ok. Y ahorita estamos promocionando esta canción para que la gente, pues obviamente entrando el año, pues vaya agarrando ritmo, que se vaya poniendo alegre con esta canción. Mira, en radio la estamos teniendo un poquito de fondo para que la gente que nos está siguiendo por medio de radio que la tengan y la puedan escuchar. Ahorita, antes de despedirnos, bueno, más bien ya despidiéndonos, la vamos a volver a reproducir para la gente de radio que la pueda escuchar con toda tranquilidad. Y obviamente la vamos a poner ahí en transmisión, en programación para que la escuchen en nuestra página. Natalia, oye, muy contento, sabemos que andas allá en Chihuahua, aparte de ser cantante, ¿a qué más te dedicas? Y de maquillista, ¿qué más haces, Natalia? También soy actriz, bailarina, y próximamente voy a estudiar nutrición. Oye, no, pues, Natalia, ¿a qué horas? No, pues, ¿qué fecha? Y ya falta nomás decir que los domingos hace menudo, ¿verdad? No te creas, Natalia, un gusto haber estado aquí contigo y invítanos a que escuchemos tu canción, Natalia. Claro. Bueno, yo soy Natalia Fierce y les invito a que escuchen y reproduzcan Bailando Mil Ritmos. Se encuentra en cualquier plataforma musical, así como con su respectivo video musical en YouTube. Ahí pueden encontrar a Natalia Fierce, para que lo puedan buscar bien ahí en las redes sociales. Vamos a también nosotros a compartir el link para que la estén escuchando a Natalia. Muchas gracias, Jesús. Oye, Natalia, y ojalá algún día tengamos la oportunidad de que desde Chihuahua te vengan acá a Aguascalientes a hacer alguna presentación y podamos estar vía presencial, ahora sí. Yo encantada, de verdad, encantada. Ojalá y que se haga esta conexión. Ahí sí hay gente aquí de Aguascalientes, igual pues si la pueden invitar, también lo pueden hacer, ¿no? Alguna contratación lo pueden hacer. ¿Cómo puede ser esto? Sí, ahí en mi Instagram hay el contacto, o sea, tengo en mi perfil el contacto con quien se pueden comunicar en caso de quererme escuchar en vivo y a todo color. Excelente, Natalia, pues mira, acá la Feria de San Marcos ya en abril se empieza a desarrollar. Esperemos que haya algún empresario que nos esté escuchando
y que en la feria, pues igual podemos tener acá a Natalia Fierce y nos estemos escuchando sus canciones. Ojalá, muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, por haberme tomado la llamada. Síganla en sus redes sociales, ella es Natalia Fierce y estuvo aquí en La Licuadora. Muchísimas gracias, Natalia, nuevamente. Gracias a ti, un gusto estar contigo, platicar un ratito. Ahí estuvimos con Natalia, a la gente que nos está siguiendo por medio de Facebook. Vamos a ir a un corte comercial y en radio vamos a escuchar el sencillo de Bailando Mil Ritmos. ¿Qué te parece si la presentas tú, Natalia? A ver, hazle como locutora. ¿Qué tal que también ya la haces de locutora? Casi. A ver, échale. Los 365 días del año. Música de hoy. radioaguasonline.com. radioaguasonline.com. Escucha los favoritos de siempre. Búscanos en las redes sociales. radioaguasonline.com. Clásicos. ¿Te instalaron tus cámaras de seguridad y ya no funcionan? ¿Tardan mucho en acudir a tu llamado? ¿Te cobran hasta porque respires? Afortunadamente tienes a Smartwood Life. Somos una empresa dedicada al mantenimiento e instalación de cámaras de vigilancia con equipos y servicio de calidad. Porque tu seguridad es lo más importante para nosotros, no lo pienses más y llámanos. 449-493-1680. Porque los amantes de lo ajeno no descansan. Llámanos o mándanos un WhatsApp y menciona este comercial. Tenemos una oferta especial para ti. Las más rincas del oriente. Gorditas Maura. Contamos con gran variedad de guisados. Deleita tu paladar con Gorditas Maura. Servicio a domicilio marcando el teléfono 449-343-7969. Ven y prueba las gorditas en Puente de Alvarado 137, Exegido Jocaliente. Gorditas Maura. Incrementa tus ventas. Anuncia tu marca aquí. De manera digital. Todos los días. 24 horas, 7 días. radioaguasonline.com. Radio Aguas. Bueno, soy Ricardo, muchos me conocen como Ricky. Nosotros ofrecemos el servicio tanto de reparación de celulares, de computadoras, en su giro especial es telefonía y cómputo. También tabletas electrónicas, tablets, lo que viene siendo los relojes smartwatch, en su mayoría de la tecnología que lleve ese mismo rango. Desde que llegamos al mundo somos curiosos. Nacemos con esa espinita por conocerlo y probarlo todo. ¿Por qué no hacer eso que te mueve? Como grabar tu primer video. La curiosidad puede darnos las mejores experiencias. Entonces, ¿por qué ir por un camino que no le conviene a nadie? La neta, alimentar tu curiosidad de beber alcohol siendo menor de edad no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Radio Aguas. Los 365 días del año. Música de hoy. radioaguasonline.com. radioaguasonline.com. Escucha los favoritos de siempre. Búscanos en las redes sociales. radioaguasonline.com. Clásicos. ¿Te instalaron tus cámaras de seguridad y ya no funcionan? ¿Tardan mucho en acudir a tu llamado? ¿Te cobran hasta porque respires? Afortunadamente tienes a Smartwood Life. Somos una empresa dedicada al mantenimiento e instalación de cámaras de vigilancia con equipos y servicio de calidad. Porque tu seguridad es lo más importante para nosotros, no lo pienses más y llámanos. 449-493-1680. Porque los amantes de lo ajeno no descansan. Llámanos o mándanos un WhatsApp y menciona este comercial. Tenemos una oferta especial para ti. Las más rincas del oriente. Todos quieren buscar la manera de
Oye, pues ya estamos de regreso. Estás escuchando La Licuadora con un servidor Jesús Valdés. El teléfono que tenemos aquí en cabina es el 449-125-1006 para invitar a todas las personas que nos están escuchando por medio de la frecuencia de radioaguasonline.com. Gracias por estar conectados. Y oigan, me estoy escuchando como un doble, ¿verdad? Ya, ahora sí ya. Es que acá los cuates de cabina como que se les barre el cassette, se les va la onda, no sé qué pasa, pero ya estamos bien, miren, ya no me escucho doble, ¿verdad? En las redes sociales queremos ver si tenemos algún saludo, algún mensaje. A ver, vamos a ver allá, como no con todo gusto, un saludito. Saludo a Jorge Contreras en WhatsApp, nos está siguiendo, gracias por estar conectado por medio de la frecuencia de radioaguasonline.com. Y a ver, acá también, el teléfono con terminación 7040 dice gracias por el espacio brindado a Natalia. Ahí está. No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes por estar conectados por medio de la frecuencia de radioaguasonline.com. Les reitero, el teléfono que tenemos aquí en cabina es el 449-125-1006. A ver, oye, sí tenemos a la señora que Doña Meche. A ver, queremos ver a ver si sí está. ¿Qué pasó, Don Chuy? Digan como dice esta. Que viene Doña Meche, sí manda su audio y luego que no, que sí, que no. ¿Qué onda, cabina? ¿Sí lo tienen o no lo tienen? A ver. Ah, ya, bien. Sí, es que nomás me dice. Oye, Doña Meche, pues muy bien, gracias. Oiga, pero ¿por qué me dice Don Chuy? Si yo, así como que muy, muy grande no soy, ¿verdad? Don Chuy, pues ya es grande. Ya. ¿Qué pasó, Doña Meche? Ah, ahí está ya. Oiga, como que Doña Meche trae hueva, como que... Ah, gracias, Doña Meche. No, mejor para la otra no la invites, ¿no? O bueno, si va a decir algo que nos diga algún halago, pues nomás ya está diciendo que ya estamos grandes y que esto... No, espérense pues. Bueno, vámonos a las noticias. El día de hoy quiero comentarles, cambiemos de tema y les quiero decir que en la semana seguramente se habrá dado cuenta desde la semana pasada que Bad Bunny desafortunadamente tuvo el error de mandar al mar el teléfono de una fan. Oiga, no sé cómo usted lo vio, la verdad yo sí vi como muy grosero, como que nomás le hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Pues no, ahorita no puedo, no quiero, dame chance, no, ahorita no, pero ¿por qué agarrar el teléfono y lanzarlo? Esa es mi opinión, es mi opinión. Ahora sí que cada quien puede decir lo que quiera y es muy respetable su opinión. Pero resulta que a raíz de esto, pues bajó su popularidad en Spotify. Ya no es tan popular Bad Bunny. Gran porcentaje de lo que se escuchaba a sus canciones, pues bajaron. Es decir, a las muchachas, a las chicas, sí les cayó mal esto de que hubiera tomado la decisión de lanzar al mar ese celular. Y otra cosa, resulta que en sus redes sociales, fíjate nada más, piensa nada más. Lo que es haber acumulado una gran fortuna como para haber dicho, madre, yo ya me voy. Hasta puso en sus redes sociales, dice, ¿a qué dijo? Algo así dijo, como voy a sacar el fuá. Algo así, como el fuá. Dijo, yo voy a sacar el fuá, ingue su madre, yo me voy y ahí me retiro, ¿no? Oye, qué bárbaro. Pues qué bueno que pueda hacer esto Bad Bunny, ¿no? Ahora yo me imagino, si se fue, que dijo en sus redes sociales, me van a extrañar, casi que de ahí va a sacar un tema musical. Bueno, aunque así como que la inspiración de este muchacho Bad Bunny no es tanta. Mejor, ¿qué le parece si en lugar de estar escuchando música gacha, fea, ¿por qué no mejor escucha a Natalia Fierce? Y escucha muy buena música, como la de Natalia. Pues resulta que en sus redes sociales, Bad Bunny dijo, ¿saben qué? Chingue su madre, me van a extrañar. Y eso lo publicó
en su tweet y mucha gente empezó ahí a especular que ya se va, que se retira, que que el otro, que salud, y pues ya sí creo que la está cumpliendo. El muchacho ya no se ve, ya no se ha visto tampoco en las redes sociales y pues es la noticia que anda dando la vuelta al mundo. Otra noticia y muchas felicidades y aplausos a este gran señorón, aplausos para lo que es Guillermo del Toro. ¿Sabía usted que Guillermo del Toro es galardonado a mejor cinta animada de los Golden Globes? Orgullo de México es nuestro querido Guillermo del Toro, originario de Jalisco, por la película de Pinocho. Es la mejor película animada del 2022. Es uno de los, digamos que tendencias en las redes sociales en este momento. Miguel del Toro, Guillermo del Toro, Memo para los cuates. Oílo. Memo del Toro anda ahí con todo, también haciendo pues mucha polémica en las redes sociales. Otra persona que también anda causando mucho revuelo, pues es Shakira, porque el día de hoy presentó aquí a nivel mundial un tema nuevo. Shakira aprovechó para presentar este tema y obviamente pues ahí habla algo de su ex y estaremos muy pendientes de la canción a ver qué es lo que dice y pues poder hacer también una crítica sobre la canción de Shakira que acaba de sacar. Ahora vámonos al terreno local, vámonos a lo que es Aguascalientes. Fíjese que avanzan los preparativos para la Feria Nacional de San Marcos 2023. Aspirantes a reina de la Feria Nacional de San Marcos 2023 inician campaña en busca de la simpatía de la sociedad. Se integrarán 3 equipos que le ayudarán en su promoción para lograr el voto de los ciudadanos mayores de 6 años. Carolina Arroyo Díaz, Díaz, Jocelyn Mouren Flores Moreno y Jimena Guadalupe Sotres Robles son las 3 jóvenes que aspiran a convertirse en reina de la Feria Nacional de San Marcos 2023, para que esté usted muy contento de estarlas escuchando. Con el apoyo de su equipo se llevará los colores verde, rosa y azul, respectivamente. Realizarán una campaña de promoción para que los candidatas las conozcan y en su momento voten por ellas. Usted va a ser así como se hacía antiguamente, en la administración pasada, el gobierno que estuvo aquí con nosotros, tomaron la decisión de que fuera distinto el certamen. Ahora se retoma esto de hacer votos y la dinámica va a ser así, El presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, José Ángel González Serna, dio a conocer que para elegir a las 3 aspirantes hubo un proceso de selección previo para el cual se convocó a universidades públicas, privadas, a que propusieran o a una de sus estudiantes para que fuera candidata. 6 instituciones respondieron a la invitación en un certamen interno. El jurado calificador, encabezado por el secretario de Comunicación y Vocería, Enrique de la Torre de la Paz, eligió a las 3 finalistas. El procedimiento para elegir a la reina de la Feria de San Marcos será por voto directo y estará respaldado por el Instituto Nacional Electoral, el INE, por lo cual los días de la elección 25 y 26 de febrero serán instaladas 10 urnas electrónicas en el municipio de Aguascalientes, además de cada una de los otros 10 municipios del estado. En esta ocasión podrán votar ciudadanos desde los 6 años en adelante. Eso es lo bueno, fíjate. Bueno, aunque a lo mejor una chiquitín de 6 años, pues va a decir, ay, chiquísima, pues yo no sé ni quién es quién, yo voy a votar. Pero bueno, a lo mejor lo hubieran hecho más arriba, ¿no? De los 15 años, pero lo decidieron que a los 6 años. La campaña de las 3 aspirantes al cetro principal de la verbena abrileña arrancará este lunes, el lunes pasado, en compañía del presidente del patronato de la feria, quien se encargará de presentarlas a través de una gira que realizará a todos los medios de comunicación. El resto de las actividades
y los eventos que realice Carolina, Jocelyn y Jimena correrá por cuenta y organización de los equipos de trabajo que han integrado para acompañarlas en este proceso. En esta ocasión se ha retomado la tradición de invitar a aspirantes a la reina de la feria, como se hacían en inicios de la verbena, que se ha convertido en una feria más importante de México y que en una de las mejores en Latinoamérica. La diferencia es que ahora no habrá voto con valor económico, sino un voto ciudadano para elegir a la soberana y a las princesas. Ah, sí, cierto. Lo que pasa es que anteriormente los votos contaban, por ejemplo, pues que yo le quiero, un voto te cuesta 5 pesos, entonces tú le metías 5 pesos y ya hacías un voto. Y ahora no va a ser así. Cabe mencionar que las instrucciones de la gobernadora Tere Jiménez ha sido de que se organice la mejor Feria Nacional de San Marcos, que siga siendo de orden familiar y que la sociedad sea parte esencial de ella, por lo que este certamen es el primer evento en el que se participará la ciudadanía para elegir a la joven que nos representará en esta tradicional verbena. Pues bueno, ahí está. Y en las redes sociales, en Facebook, en nuestro Facebook, ya ahí podemos ver las caras de las 3 candidatas que están para ser reinas de la Feria Nacional de San Marcos. Para que esté muy atento, va a ser el próximo 25 y 26 de febrero. Vote por su favorita. Usted, doña Meche, ¿por quién va a votar? ¿Por quién? Por mi hija. Ah, ¿por quién? ¿Por qué? Diga, ande, no sea mala. ¿Por qué? Diga. No, es que acá no le decimos nada a nadie. No, pues felicidades. ¿Y quién es su hija? Bueno, sí, déjelo, no me diga. Está bien. Bueno, ya está bien. Ahí está. Doña Meche, muchas gracias por haber participado, Doña Meche. Saludos a Doña Meche. En redes sociales también dice Jan Méndez, Natalia, bravo, aplausos. Ahí está, saluditos a Natalia, que le está mandando saludos. Un saludo hasta Chihuahua. Muchas gracias a las personas que estuvieran conectadas el día de hoy. Nos tenemos que retirar. El programa de la licuadora llega a su fin el día de hoy. Pero antes que nada, quiero hacerle la invitación para que siga en transmisión de radioaguasonline.com, porque tenemos música a las 24 horas, continua los 365 días del año. Los programas que tenemos es jueves, están nuestros amigos de Inexplicable a las 10:30 de la noche con Alex Velázquez y Luis Fernando. El viernes vamos a tener una emisión especial, vamos a estar desde el bar La Siglo XXI para que nos esté siguiendo. No va a ser el programa de Don Agapito, va a ser el programa de un chavorruco normal. Vamos a regresar a un chavorruqueño y vamos a estar ahí con nuestro amigo Tony Ávila y Alex Velázquez transmitiendo para que esté muy pendiente de la transmisión en Facebook y en radio, Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo más que desea agregar, señor? No, señor. No, usted, señora Doña Meche, ¿algo que desee agregar? Pero algo chiquito, Doña Meche, ¿por qué siempre se va? Venga, acérquese. Un saludo a mis nietos e hijas. Doña Meche, ¿por qué se va? Ándale pues. Que chinguen. Ándele. No, señor, doña Meche, ¿cómo se le ocurre decir eso? No. Bueno, ya, doña Meche, muchas gracias por haber participado. Gracias. Un saludo doña Meche, ¿por qué es así? Ya, es que usted no la escucha. Aquí en cabina sigue ella de grosera. No, doña Meche, no diga esas cosas aquí con nosotros. Vámonos pues. Doña Meche, ahora sí despedimos el programa de La Licuadora. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue La Licuadora. Vámonos. Eres mi shooting star. No puedes ser real. Eres mi shooting star. No te puedo tocar. Eres mi shooting star.
alcanzar. Eres mi shooting star. Mi shooting star. Shooting star. En el spot. ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de estas vacaciones? Las de autobuses, restaurantes, hoteles. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Los 365 días del año. Música de hoy. Radioaguasonline.com. Radioaguasonline.com. Escucha los favoritos de siempre. Búscanos en las redes sociales. Los 365 días del año. Música de hoy. Radioaguasonline.com. Radioaguasonline.com. Escucha los favoritos de siempre. Búscanos en las redes sociales. Radioaguasonline.com. Clásicos. ¿Te instalaron tus cámaras de seguridad y ya no funcionan? ¿Tardan mucho en acudir a tu llamado? ¿Te cobran hasta porque respires? Afortunadamente tienes Smartwood Life. Somos una empresa dedicada al mantenimiento e instalación de cámaras de vigilancia con equipos y servicio de calidad. Porque tu seguridad es lo más importante para nosotros, no lo pienses más y llámanos. 449-493-1680. Porque los amantes de lo ajeno no descansan. Llámanos o mándanos un WhatsApp y menciona este comercial. Tenemos una oferta especial para ti. Las más rincas del Oriente.